si nos preguntásemos dónde surge la necesidad de llevar a cabo la gran comisión, ¿a qué momento histórico y bíblico nos tendríamos que trasladar? Según tú, no sé, es una pregunta para nosotros, no es retórica. La vuelvo a formular. Si yo entrara a preguntarme dónde surge la necesidad de gestionar la gran comisión, la respuesta a esa pregunta, ¿a qué momento histórico bíblico nos conduciría? Al siglo I. ¿Perdón? Al siglo I es una respuesta, no es la que quiero oír. Al Edén, porque es en Edén donde supuestamente el plan de Dios se viene a estropear. Ahora, ¿qué ocurrió en el huerto del Edén? ¿Qué ocurrió en relación al hombre y qué ocurrió en relación a Dios? Cuando leemos el pasaje, realmente tú puedes entrar a hacer una lectura muy rápida y realmente empiezas a tomar conciencia de que lo que ahí surgió es un problema. Pero la envergadura del problema, la dimensión del problema para el propio hombre y de alguna forma para la propia persona y el proyecto de Dios tienen una dimensión quizás más amplia de la que en una simple lectura tú o yo podemos apreciar. Fijaros, en relación al hombre, en la caída del Edén se dio una catástrofe, un conflicto, y voy a usar ahora una palabreja, un conflicto cuatridimensional. Quiero decir, un conflicto que explota o que afecta en 4 dimensiones diferentes, fundamentales. En primer lugar, el conflicto afecta en relación al propio hombre. El hombre entra en conflicto a raíz de la caída en el Edén. El hombre entra en conflicto consigo mismo, con su propia persona, y empieza a tener problemas de todo tipo. Ahí vienen ya los problemas físicos, las enfermedades, pero vienen los problemas emocionales, los problemas psicológicos. Ahí viene el tema de sentir vergüenza. Era algo ajeno para él. Nunca antes Adán había sentido vergüenza. Nunca antes, al oír que la presencia de Dios estaba paseándose por el huerto, como era corriente según podemos entender en la Escritura, nunca él había sentido el deseo de salir corriendo, de ocultarse. Nunca antes había él experimentado el sentir vergüenza. El hombre entra en conflicto consigo mismo, pero el hombre no solo entra en conflicto consigo mismo, entra en conflicto con su prójimo. Y vienen los enfrentamientos. Y empiezas a leer, sigues leyendo y te encuentras como Caín mata a su hermano. Como en el desarrollo del tiempo, no sé, Lamec, por ejemplo, empieza a practicar la poligamia. Y empieza a tentar de forma descarada, incluso podemos decir, ¿no? Dios había establecido el matrimonio realmente, y este dice, no, con una no me basta. Empieza a practicar lo que hoy en día, después de tantos siglos después, se sigue practicando, la poligamia, como un ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Pero el hombre entra también en conflicto con su entorno ecológico. Ya no es, ahora yo me acerco a ti, mira que me gusta esta, me voy a comer esta y luego me voy a comer la otra. Y surge, no hay nada que hacer. No, ahora la tierra, por la maldición de Dios, por su obra, es maldecida oye, la tierra empieza a producir cardo. Y si miro para allá, hay espinos. Y al día de hoy la palabra de Dios nos enseña que la creación en sí está personalizándola, es una figura retórica de tantas como hay en la Escritura. La creación está gimiendo, esperando nuestra redención. Pero no solo eso, el hombre también empieza a tener, o entró en el peor de los conflictos, en un conflicto con su creador. Y surgieron los problemas espirituales. Ya la cercanía íntima se pierde.
Ahora el Dios lejano, de alguna forma, se ha vuelto un Dios, el Dios cercano se ha vuelto un Dios lejano. Ya no pasea conmigo por el huerto. Ha habido una brecha. ¿Ok? Ha habido una brecha. Ahora surge esa muerte espiritual de la que él había sido advertido. Ya tú sabes, muerte implica de manera fundamental separación. Separación en todos los sentidos. Cualquiera de los tres matices o de los tres enfoques que las escrituras nos hablan en relación a la muerte, la física, la espiritual o la segunda muerte, implican separación. Es el concepto fundamental del elemento muerte. El hombre empieza a tener que seguir gestionando su existencia separado de Dios, con lo bien que había estado hasta entonces. Eso ocurrió en el Edén. Pero en relación a la propia persona de Dios hay algo que también ocurre. Es importante. Normalmente vemos lo que el hombre sufre, pero también Dios, bueno, digo entre comillas, tiene que sufrir, sí, a consecuencia. Porque el engaño del diablo y la desobediencia del hombre atentaron contra la creación de Dios, contra el nombre de Dios, contra la gloria de Dios y contra el reino de Dios. Todos esos ámbitos relacionados con la persona de Dios fueron afectados por esa intervención del diablo y por el oído del hombre prestándole atención y entrando, digamos, en el juego, ¿no? Todo esto pasa en el huerto del Edén. Ahora, la cuestión en ese contexto es, o fue algo pasado, ¿quién asume o quién soluciona este problema múltiple que allí ocurrió en el Edén? ¿Quién le mete mano a eso? ¿Eso quién lo soluciona? La cuestión es, Dios asume el reto. Dios asume el reto, Dios asume la misión de afrontar eso y solucionarlo. Y bueno, ahí tú conoces, por ejemplo, un pasaje muy conocido, Génesis 3:15. ¿Por qué es importante Génesis 3:15? Porque Dios dice, señores, hay algo realmente importante que yo les tengo que comunicar. Y entra en escena y le dice, habla a la serpiente, habla al diablo, le habla a la mujer, a todo el mundo le dice algo. Yo voy a poner enemistad entre ustedes, yo voy a poner enemistad entre las descendencias que se van a originar de ustedes, pero yo voy a hacer algo más. Y es que quiero hacerte conocer algo, y es que a la serpiente antigua, a Satanás, de su descendencia, de la descendencia de la mujer, va a venir, transcurrido el tiempo, cuando yo lo establezca, en lo que dice Gálatas capítulo 4, ¿no? Llegando, cuando se dio el momento, nació Jesús, ¿no? De la carne y tal y cual, ¿no? Va a venir uno que te va a destruir, te va a pisar la cabeza. Y pisarle la cabeza a una serpiente implica eso, implica que te va a destruir. Tú le vas a herir en el calcañar, tú le vas a hacer daño en el talón. Esto nos puede traer al corazón el concepto o la experiencia histórica de Jesús de ser herido realmente en cuanto a lo que fue su pasión, incluso la cruz. Pero Él te va a destruir, te va a pisar la cabeza. Todo lo que tú estás consiguiendo hacer, diablo, todo lo que tú has destruido, deteriorado, en Él, en la descendencia de la mujer, va a ser restaurado. Ahora, ¿qué es eso que Dios le está diciendo al diablo en este contexto? Te lo digo yo, es una buena noticia. ¿Y qué es el Evangelio? Sino una buena noticia. De eso es la mejor noticia. Así que estás ahí en ese huerto tan particular, en el momento más trágico, más oscuro de la humanidad hasta el momento, y Dios está diciendo,
yo voy a restaurar todas las cosas. El que viene va a restaurar todas las cosas. Eso es una buena noticia. Por eso a ese pasaje, precisamente, como creo que si no toda la mayoría vaya a saber, 3.15 teológicamente hablando se le cataloga como el protoevangelio, ¿no? Sí. Es la primera alusión al evangelio. Es esa semilla que está ahí en ese momento oscuro ya empezando a resurgir, ¿no? Al menos en los corazones o en los oídos de aquellos que estaban oyéndolo en ese contexto. Dios asume la misión, Dios va a restaurar todas las cosas. La cuestión es cuándo lo va a hacer. La cuestión es cómo lo va a hacer. Porque si tú sigues leyendo, pareciera con que Dios aparece en escena, dice el asunto, pero que luego se olvida. Porque Andrés hacía alusión, así de pasada, al pasaje, ¿no? Si te vas al capítulo 6 de Génesis, se te caen los palos del sombrajo, ¿no? Ahí tú ves que todo el pensamiento en el corazón de la humanidad era solamente de continuo hacer lo malo. Solamente hacer lo malo. Y si te vas al capítulo 11, si sigues leyendo y llegas al capítulo 11, te encuentras con la Torre de Babel y ahí ves rebelión, ves independencia. Sí, bueno, Dios ha hecho que nos tenemos que esparcir, pero Dios que diga lo que quiera. Nosotros vamos a levantar una torre, nosotros nos vamos a apalancar aquí, la vamos a hacer alta, quizás temiendo o preveyendo un segundo diluvio, y nos vamos a hacer un nombre para nosotros mismos. Su nombre no nos interesa, la gloria de su nombre no nos interesa. Vamos a hacer un nombre para nosotros, para que nosotros brillemos. Eso es egocentrismo también, eso es homocentrismo. Ahora, llega un momento en el contexto, en el desarrollo, de la historia bíblica, de la historia de la humanidad, donde Dios activa su palabra profética, donde Dios dice, ha llegado el momento, y llega un episodio que tiene una importancia, el hermano también lo mencionaba, yo tengo que pasar también por caja por aquí, es Génesis 12. Dios llama a Abraham y Dios le dice, y fijaros el énfasis de aquel que recae en aquel que ha asumido la misión de restaurar todas las cosas. Él le dice implícitamente a este hombre, él no tenía nada especial, era como tú y como yo, pero Dios lo eligió y le dice, Abraham, yo haré de ti una nación grande. Abraham, yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer tu nombre, yo voy a hacer que tú seas bendición. Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendijeran, yo voy a maldecir a los que te maldigan. Y Abraham, yo voy a hacer que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Es Dios que lo hace. Abraham es un instrumento, lo mismo que lo somos nosotros. Lo mismo en la dimensión que Dios determine, lo mismo que Dios le usó a él. Dios te quiere usar a ti. Tú no eres menos que Abraham. Estamos en ese mismo nivel de instrumentos en sus manos. La cuestión es si en ti está la disposición que había en su corazón. La historia está en cuestión, o la cuestión es si cuando Él te diga deja esto o deja lo otro, tú vas a tener ese mismo espíritu de obediencia. Deja tu tierra, yo dejo mi tierra. Deja tu parentela, yo dejo mi parentela. Deja tu trabajo, deja tu familia. Evangelio. Bueno, aquí en ese contexto de Génesis 12, fijaros el énfasis al principio. Esto es lo que se conoce desde una perspectiva de pactos como el pacto abrahámico. Le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande.
Y estoy seguro que Abraham no tenía ni idea de lo grande que iba a ser la nación que iba a surgir de él. Surge la primera parte de esa nación, el primer enfoque. Es una nación grande a efectos de etnia, como el hermano mencionaba, a efectos de linaje, de sangre. Surge la nación de Israel. Una nación que tenemos que amar, por cierto. Ahí está esa nación grande, la descendencia natural de Israel. Pero en el desarrollo del tiempo, y eso Abraham seguro que no lo entendió, imagino que no lo entendió, surge una nación con unas características diferentes. Ahora no es una descendencia natural, es una descendencia de corte, de índole espiritual. La iglesia, ahí estamos todos. Ahí nosotros entramos como lo que él mencionaba desde la perspectiva de que somos linaje, descendencia de Abraham. Pertenecemos a esa nación. Pero no te lo pierdas, hay otro enfoque realmente significativo ahí en esos pasajes. Y es que realmente cuando le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, ahí se está apuntando, hilando fino a una semilla, a un linaje, a un descendiente muy significativo que ya tú conoces. Te está hablando de esa descendencia especial que toma cuerpo, faz en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que de los lomos de Abraham surge el pueblo de Israel, descendencia natural. De los lomos de Abraham surge la descendencia espiritual, nosotros la iglesia, y surge una descendencia especial, el Mesías, Cristo Jesús. Es una promesa con propósito. El propósito es bendecir. Son 4, 5, 6 veces que el término claramente o de forma implícita se acentúa. Dios quiere bendecir. Y hay un objetivo fundamental. Mi hermano también lo mencionó. A todas las familias de la tierra. La bendición de Dios es para todos, no es solo para Israel. No es para ningún grupo étnico en particular, no es para Estados Unidos, etc. Es para todas las familias de la tierra. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno que Dios tenga una mirada global. Bueno. Dios quiere que sean salvos todos los hombres. Amén. Amén, qué bueno que digas eso. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, lo leo en una versión diferente a la del 60. Jesús dijo, mi Padre todavía sigue trabajando. Y yo, dice el Señor, sigo trabajando. Dios está trabajando en la misión que se propuso nada más el hombre caer, que manifestó nada más el hombre caer. Dios va a renovar su creación, Él va a renovar el ecosistema y la propia persona. Su imagen en el hombre, Dios lo va a renovar. Dios va a renovar la gloria de su nombre en relación al cual se ha atentado. Dios va a establecer su reino. Dios va a vencer al maligno. Y Dios va a bendecir con salvación a todo el mundo, a toda lengua, a todo linaje, a toda etnia, a toda familia de la tierra. Entonces en esta mañana, en esta hora y en este lugar, yo te quiero decir una cosa muy concreta en el nombre de aquel en relación al cual en esta hora estoy predicando, de igual manera que lo hizo él, o cuando nosotros en la calle predicamos a cualquier persona, porque todos somos sacerdotes de Cristo. No es que miras que yo soy pastor y, bueno, soy pastor sí, pero como si fuera evangelista o fuera cualquier otra cosa, pero tú y yo somos sacerdotes de Cristo. Y me acuerdo de una hermana que siempre de Colombia, precisamente, me habla por teléfono y dice, hermano, pastor, yo quiero pedirte oración por eso, porque a ti Dios te oye, me dice, a ti Dios te oye. Y yo le escribo y digo, bueno, a mí me oye y a ti también te oye. Ahora, yo te puedo apoyar en oración, pero que no, mi oración va a tener la misma repercusión que la tuya. Es fe que tenemos
yo te quiero decir algo en el nombre del Señor antes de continuar. Dios no te ha traído en esta mañana a este lugar para que pases el rato. Dios no te ha traído en esta mañana a este lugar para que lo pases bien, para que hagas algo diferente en el desarrollo de la semana o el mes. No, Dios te ha traído a este lugar para quizás dos cosas fundamentales, posiblemente más de dos, pero yo te voy a mencionar dos. Una, darte visión. Darte visión, ampliar tu visión. Y dos, para trabajar. Lenguaje coloquial, para que te pongan las pilas o para que las cambies y ya están que casi que no te mueven. ¿Por qué? Bueno, porque Él está trabajando. Nosotros no podemos estar de ninguna manera distinta. Yo voy a reincidir en eso más tarde. Pero Dios va a bendecir con salvación a la gente de toda nación, lengua, raza y etnia de la tierra. ¿Recuerda el pacto abrahámico? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En lo que viene a través de ti, porque en ti literalmente no, pero en ti en cuanto a tu descendencia, en Cristo, simiente de gloria, van a ser benditas todas las familias, Abraham de la tierra, todas, todo linaje, toda raza, todos, toda la familia, así se engloba. Y yo quiero por un momento hacerte ver o recordarte, porque no creo que tú ignores esto, lo estamos todos hablando en un mismo contexto, es positivo, ¿no? Pero eso es bendecir a toda la familia de la tierra, ya tú puedes verlo en el contexto de las Escrituras como algo cumplido. Tú aquí no puedes decir, bueno, ¿esto se cumplirá o no se cumplirá? A ver, Dios lo dijo, pero no, bueno, nosotros le conocemos y sabemos que lo que Él dice, sí, amén, en Cristo, y ahí eso no lo cambia nadie. Pero la propia revelación de Dios ya nos muestra como esa bendición para todos los términos, toda la familia de la tierra, tiene cumplimiento. Y si nos vamos al final de la historia, porque estamos en el contexto de una historia que no es cíclica, como enseñan los griegos, que va dando vueltas, no es lineal. Esta historia comenzó, se está desarrollando y va a tener un final. Y cuando nos vamos al final, nos encontramos que podemos leer cosas como las que ya mencionó el hermano en Apocalipsis capítulo 5, pero en Apocalipsis capítulo 7 tú ves a Juan con los ojos que le llegan hasta la rodilla y está mirando y está diciendo: ¡wow! Después de lo que ya he visto antes, yo he mirado y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, ¿te das cuenta? De toda tribu, de todo pueblo, de toda la lengua, estaban delante del trono, etcétera. Bueno, cuando te vas a Apocalipsis 21 y 22, no me quiero parar más aquí, tú puedes ver como en Apocalipsis 21 y 22 también se habla de las naciones. El término griego que se usa cuando se traduce naciones es el término etnos, de donde se traduce el término etnia. O sea, tú puedes ver al final de la historia como como aquello que Dios prometió al principio va a tener sí o sí cumplimiento. Amén. En Cristo Jesús, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Su palabra se cumple, su promesa se cumple, eso. nadie lo puede impedir, ni siquiera la iglesia. A veces parece que somos más un obstáculo que un agente de colaboración del reino, ¿no? Ahora me gustaría matizar algo. Cuando lees ahí Apocalipsis 7, lo que él está viendo en ese contexto apocalíptico, que hay gente que está saliendo del contexto de la gran tribulación. Hermano, hermana, bueno, sí, hay una hermana. Hay hermanas, menos mal. No hay que esperar, no vamos a tener que esperar a ese momento para que Dios empiece a rescatar a hombres y a mujeres de todo pueblo, lengua y nación. Ya lo está haciendo desde el principio. Ya lo está haciendo desde el principio. Y ahí es donde está la gran tarea. Ahí es donde está la gran cantera, donde tendríamos que estar la Iglesia de Jesucristo más sobre enfocado, el lugar donde hay más trabajo por hacer. Hablamos de esto un poco más tarde, porque ahora entramos en el primer programa de evangelismo mundial que se desarrolló, se empezó a iniciar
por medio de la nación de Israel. Recuerda, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Dios viene por medio de programas. El primer programa se empezó a desarrollar, yo creo no ha terminado, pero se empezó a desarrollar por medio de la nación de Israel. Y esto yo quiero un poco verlo en las Escrituras, aunque sea de manera muy somera, ¿no? Hay un momento muy concreto donde, de forma muy especial también, Dios trata con su pueblo. Y a Israel le convoca en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios hace pacto con Israel. En el monte Sinaí Israel recibe la ley moral de Dios. En el monte de Sinaí se establece un gobierno de carácter teocrático. Él es el que reinaba en Israel. Ahora, Israel tenía que convertirse, se iban a convertir se convirtieron en su especial tesoro, en una nación con la que él iba a tener una intimidad distinta, íntima, a diferencia del resto de las naciones. Israel se iba a convertir también en un pueblo santo, en un pueblo apartado. Ustedes van a ser un pueblo santo, Israel. Ustedes me van a ser un especial tesoro, Israel. Pero ustedes me van a hacer también un reino de sacerdotes o un sacerdocio real. Y ustedes hay dos cosas que tienen que hacer en ese rol que tienen que desempeñar. En primer lugar, ustedes tienen que ministrarme. Ustedes tienen que ministrar a Jehová en alabanza, en adoración. Porque yo soy vuestro Dios. Pero en segundo lugar, ustedes tienen que ministrar a las naciones. Ustedes tienen que hacer una labor de embajadores en medio de las naciones. No solo me van a ministrar a mí, les vais a ministrar a ellos. Ellos necesitan conocerme así como ustedes me conocen. ¿Entiendes esto? Esto es realmente importante. Y ahí hay pasajes que simplemente te voy a leer. Andrés ya mencionó algunos. Génesis 28. Le está hablando a Jacob, descendencia de Abraham. Recuerda, en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Será tu descendencia, Jacob, como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y Jacob, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Deuteronomio capítulo 28. Y verán todos los pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta? Todos los pueblos de la tierra. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no está mirando a naciones en particular. Está enfocado en todas las familias, en todas las naciones, de igual manera. Diferente es que en el desarrollo de la historia Él pueda trabajar de manera específica con naciones en particular. Pero en su corazón están todas las familias de la tierra, como ya estamos viendo y ya tú podrías saber, ¿no? Salmo 67, Israel diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que sea conocido en la tierra, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para que en todas las naciones sea conocida tu salvación. ¿Te das cuenta el sentir de ello? Salmo 96, cantad al Señor, bendecid su nombre. ¿Qué más? Bueno, ahí tienes. Anunciad de día en día que su salvación. La bendición de Dios fundamentalmente va en clave de salvación. Y muchas cosas más. Pero la urgencia, el gran problema es que el hombre está por su pecado condenado. Dios está diciendo a Israel: tú tienes que anunciar a Israel de día en día mi salvación. Tienes que proclamar entre las naciones mi gloria, en todos los pueblos mis maravillas, Israel. Lo tienes que hacer tú. Tú eres mi programa evangelístico. Tú eres el brazo de Jehová que yo quiero mover entre las naciones para todo esto que estamos viendo. Salmo 105, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras. ¿Dónde? En medio de los pueblos. De igual manera, Isaías 43,
vosotros sois mis testigos. Le está hablando Israel. Israel, ustedes son mis testigos. ¿Te suena eso de ser testigo? No hablo de la corbata que yo lo respeto, ¿eh? Yo no critico al testigo de Jehová. Yo le hablo, yo le predico, pero muchas veces quizás no pudieran dar ejemplo, al menos en dedicación. Cuidado, ¿vale? Yo eso lo respeto, lo valoro. Y cuando me pongo a hablar con ellos no entro en una discrepancia doctrinal. Voy a la necesidad de que oigan el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué el mensaje de Jesucristo? Porque en el mensaje de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, hay poder de Dios para salvación, para todo aquel que lo cree. Da igual si es testigo, si es musulmán, si es etcétera, ¿no? Israel, ustedes tienen que ser mis testigos. Isaías 49. Israel, yo te pongo ahora como luz. ¿Para quién, Señor? Para las naciones. ¿Para qué? Para que lleven mi salvación. ¿Dónde? A los confines de la tierra, Israel. No te enteras, es para todos. Lleva mi nombre a los confines de la tierra. Lleva mi nombre, mi salvación, a los confines de la tierra. Isaías 60 es el último pasaje que leo. Y andarán, Israel, las naciones a tu luz. ¿Te suena eso de ser luz? Nos lo dijo el Señor también a nosotros, que lo fuésemos. Igual que a ellos les digo, ustedes tienen que ser mis testigos, ustedes tienen que ser mi luz en medio de las naciones. A la iglesia le ha dicho, ustedes tienen que ser testigos míos. Jesús lo dijo, es el lema del Congreso, ¿no? Seréis testigos. Ustedes tienen que ser luces en medio de este mundo. Ahora, cuando tú ya, por el momento histórico en el que estamos, puedes mirar hacia atrás, yo lo digo en castellano antiguo, témome que Israel no gestionó el mejor trabajo que podía haber gestionado. Yo creo que se centró demasiado en sí mismo. Sufrió quizás lo que muchos en Cristo sufrimos. Ojalá no padezca de eso. Autocentritis, la inflamación de tu propia dinámica, de tu propio yo, de tu propio interés, ¿no? Israel se enfocó en definitiva demasiado en sí mismo y se olvidó de poner toda la carne en el asador para hacer esa luz, para dar ese testimonio, para proclamar esa salvación en medio de las naciones. Ahora, yo creo, yo sé que aquí esto que voy a decir, porque tiene que ver con escatología además, quizá esto u otra cosa, tú lo puedes ver de manera diferente, no, la idea no es convencer o entrar en un debate, pero yo creo que en relación a Israel, antes de pasar al segundo programa, Dios va a hacer finalmente que Israel gestione un mejor papel, porque en el contexto final de la gran tribulación, Él va a levantar de todas las tribus de Israel a hombres que van a gestionar una labor misionera, evangelística importante. Cuando tú miras lo que antes hemos visto, una gran multitud que no se podía ni contar, según Juan está mirando desde esa visión que quien la pudiera tener, ¿no? Eso es fruto del trabajo misionero, eso es fruto del trabajo evangelístico de estos miembros del pueblo de Israel. El segundo programa evangelístico, el segundo programa evangelístico, ahí ya descúbrete, si tienes sombrero, quítatelo. Es el programa Élite, un programa especial, un programa que si no se hubiera desarrollado en el desarrollo de la vida cotidiana, de la historia del hombre, si esto no hubiera ocurrido, si este programa Dios no lo hubiera activado en el tiempo, el primero no hubiera servido para nada y el tercero tampoco. Pero en este programa Dios es muy interesante porque Dios dice, bueno, yo no voy a enviar, en este segundo yo no voy a enviar a nadie. En este segundo voy a ir yo mismo. Dios se autoenvía. Dicho de otra manera, terminología bíblica, el verbo se hace carne.
y habita entre nosotros. Se despoja de su gloria, no de su divinidad, evidentemente, pero sí de su gloria. Toma forma de siervo y viene a hacer lo que ningún otro podía hacer. A esto que él vino a hacer en ese programa evangelístico mundial, base, Israel no lo podía hacer, Abraham no lo podía hacer, Moisés no lo podía hacer, David no lo podía hacer, nosotros no podemos hacerlo, San Pancracio tampoco, ni la Virgen María, o el Papa, o el pastor, o el apóstol, o el profeta. Él tenía que venir y vino. Toma forma de siervo, irrumpe en el contexto y en el desarrollo de la historia. Lo hace, y esto me encanta decirlo, lo hace como la luz del mundo, que ahora cojo carrera, como la luz del mundo, como la puerta. Lo hace, cuando él irrumpe en el contexto de la historia, Jesús, lo hace luz del mundo, puerta, camino, como la verdad, como la vida, como el rey, como el siervo, como el sacerdote, como el mediador, como el intercesor, como el salvador, como el cordero, como la ofrenda, como el Mesías de Génesis 3. Amén. Amén. Qué bueno. De manera que Cristo es la simiente, es la promesa de Génesis 3, cumplida. Y ahora el enfoque cambia, porque en Cristo tenemos salvación. En Cristo el hombre tiene posibilidad de salvación, de redención, de justificación, de santificación, de reconciliación, de expiación, de adopción. Cristo lo cambia todo. Amén, ¿no? Amén. Cristo lo cambia todo. En Cristo lo que había sido dañado va a ser restaurado. ¡Wow! Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Maestro. En Cristo, por tanto, todo aquello que atentó contra Dios se va a restaurar. Todo aquello que dañó también la figura de la imagen de Dios en el hombre también se va a restaurar. En Cristo el mal será vencido. La palabra enseña que Jesús vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso era el diablo. Ahí está la restauración para ese mal que será, como decía el hermano, bueno, ya perdió, ya fue derrotado. La sentencia se aplicará, pero él está derrotado ya y lo sabe. No lo admite, pero lo sabe. En Cristo el hombre es salvo. Él vino, dice la Escritura, para buscar y salvar ¿qué? A nosotros, al hombre. ¿Por qué? Porque se había perdido. En Cristo la gloria y el nombre de Dios son restaurados en el hombre. Jesús dijo, la gloria, Padre, que me diste, yo les he dado. Les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre. Vengo a eso. El reino de Dios en Cristo de igual manera será restaurado. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, el hermano también lo citó. El tiempo cuando él nada más inicia a predicar o a gestionar su ministerio. Capítulo 1, él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Te das cuenta el concepto? ¿Qué tiempo es este que se ha cumplido? Es el tiempo Kairos, es el tiempo especial de Dios. Es el tiempo, Kairos también significa oportunidad. Es la oportunidad que en Cristo Dios viene a darle al hombre para poder ser salvo en él, para poder ser santificado, justificado, redimido. Lo que hemos mencionado antes, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo es eso? Hombre, yo soy el rey de reyes. Si yo estoy aquí, el reino se ha acercado. Y en base a todo esto es que podemos decir, en relación a ese segundo programa, consumado es. Amén. Consumado es. Y yo creo que eso es una palabra. Ese aplauso. A veces cuando toca darle un aplauso al Señor en la iglesia parece que estamos deseando que termine. Oh, que canta Pavarotti, que canta no sé quién, y se tira 10, 15 minutos, media hora y no hay comparación.
¿Vale? Tercer programa evangelístico. Tercer programa evangelístico. Ahí entras tú. Ahí entro yo. Y si no entro, me meto. Yo tengo que estar ahí. La iglesia de Jesucristo. En relación a la venida de Jesús, si no te quedó claro ya a estas alturas con lo que el hermano estuvo compartiendo, ahora intento matizarlo para que así sea. Jesús no vino en una misión desconectada o nueva. Viene en una misión que da continuidad a lo que ya comenzó hace siglos atrás. A esa promesa de tu descendencia, mujer, va a levantarse uno que a la serpiente que te ha engañado le va a destrozar la cabeza, lo va a destruir. La palabra que le dio a Abraham, voy a bendecir en ti toda la familia de la tierra. Cristo viene en conexión con eso. Así hay que entenderlo, en conexión, continuidad de la promesa profética establecida en el Edén y en Génesis capítulo 12. ¿A qué viene? Ya lo hemos dicho, viene a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la fe en su obra redentora. Ahora, fíjate, esto es interesante. ¿Qué es lo primero que Jesús hace cuando inicia su ministerio? Lo primero que Jesús hace cuando inicia su ministerio es establecer un grupo, un equipo apostólico. Y es muy interesante el término, porque apostólico significa enviado. Entonces él establece un grupo para que estén con él, para capacitarlo y para luego enviarlo. Este grupo está él trabaja con este grupo con la finalidad de enviarlos. De ahí el concepto. Establece un equipo apostólico para eso. ¿Para enviarlos a dónde? Ya se lo dice en Mateo 28, que conocemos todos, hasta lo último de la tierra, a toda persona, a toda criatura, o sea, conexión con Génesis 12, para bendecir a todas las familias de la tierra. Para eso Él les capacitó, inicialmente a ellos, un grupo pionero, es un grupo de élite, es un grupo que va a poner fundamento apostólico. Luego ellos van a morir. Pero vamos a ver otros que vamos a continuar la obra. Porque la obra no depende de un hombre. También tienes que irte, si no conocías, ahora conociendo de este lugar, teniendo en cuenta eso. Todo lo que se va a cumplir porque no depende de nosotros. Depende de Él. Y como depende de Él, se va a cumplir. Sí o sí. Ahora, además de establecer un equipo apostólico, los capacita. ¿Qué hace antes de enviarlos? No los envía y ya está. No, los capacita. Los hace pescadores de hombres. Y son 3 años y medio que está ahí. Entonces, en un púlpito podemos decir los pastores y tal, el maestro, el evangelista, etcétera, pueden decir: iglesia, que tienes que predicar el evangelio, no te olvides. Pero no es suficiente decir eso. Hay que capacitar a la iglesia para hacerlo. Hay que dar capacitación. No es solo que te digo lo que tienes que hacer. Te voy a dar herramientas, te voy a capacitar conforme a las Escrituras para que sepas cómo hacerlo. Para que puedas ser rentable en las manos de Dios. Para que tu ministerio sea fructífero, útil, etcétera, ¿no? Y así él trabajó de una manera teórica y práctica con estos hombres. Surge en todo ese inicio lo que el hermano hablaba de cascada de bendiciones o algo así decía. Aquí mi concepto es que tampoco es que yo invente nada, ¿no? Pero yo esto que voy a mencionar lo llamo la cadena evangelística. La cadena evangelística. Tenemos que formar parte, tenemos que ser eslabones de una cadena que ya viene de muy atrás. Jesús, fíjate que te voy a decir, y esto en la capacitación de proyecto Gran Comisión es que lo desarrollamos, o lo desarrollo. Jesús fue capacitado por el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio. Bueno, él era Dios, como, sí, la palabra tú puedes ver eso.
Y luego en sus palabras se deja entrever con claridad. Él decía, lo que yo lo hago por el Espíritu de Dios. Él es capacitado por el Espíritu Santo. Yo te puedo argumentar eso. No lo voy a hacer porque no es el tema. Eso es una lección aparte, digamos, ¿no? Él es capacitado por el Espíritu Santo. Él, a su vez, capacita a los apóstoles de manera intensiva, en teoría y práctica. Te digo lo que tienes que hacer y luego vente conmigo, vas a ver cómo hay que hacerlo. Cómo se encara o se gestiona evangelismo desde una perspectiva personal, con una persona o a una multitud. Yo te voy a enseñar a hacer eso. Jesús es capacitado por el Espíritu. Jesús capacita al grupo pionero de los apóstoles. Los apóstoles tenían que capacitar a la iglesia. Y cuando ya los apóstoles no estuvieran, Jesús iba a instituir a un cuerpo ministerial permanente para dar capacidad a la iglesia en su desarrollo histórico. Efesios 4:11. Él, Jesús, instituyó a unos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Bueno, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para implica el propósito. Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y en el concepto de la obra del ministerio tiene una dimensión amplia, ¿vale? Que tiene que ver con la propia iglesia. Pero tú no puedes sacar aquí que parte de la obra del ministerio tenga que ver, en la que somos capacitados, tenga que ver con la obra del ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que ser capacitados para desarrollar el ministerio de la reconciliación al que todos hemos sido llamados. Esto no es para grupos misioneros nada más. Esto no es para el pastor, el diácono. Esto es para todos. A todos se nos ha dado el Espíritu para eso. Y hoy me llama la atención cuando los dos de Maús, Jesús les dice, bueno, vuelvan a Jerusalén, ustedes se equivocaron de ruta. No, tú no puedes ir en dirección a Emaús. Iglesia, mi hermano, no podemos ir en relación a Emaús bajo el concepto de la Gran Comisión. Tenemos que ir en relación a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Esa es nuestra dirección. Pero les dice a estos dos hermanos, les dice, ustedes vayan allá, pero no empiecen a predicar todavía. Ustedes tienen que ser capacitados de lo alto. Investidos, es el término que aparece en la 60, creo. Sí. Investidos de poder de lo alto. Y cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes van a tener el poder, la autoridad, la unción para poder ser testigos míos a todas las naciones. Amén a eso. Amén. Qué bueno, ¿no? Tercer programa en el que estamos, es el programa final. Hermano, el Padre está trabajando. El Hijo está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. No te lo pierdas. Lo vuelvo a repetir. El Padre está trabajando. No trabajó, no está trabajando. El Hijo de igual manera lo está haciendo. El Espíritu Santo, evidentemente. La cuestión es ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, la respuesta que yo daría a esto sería, depende de dónde mires. Si la mirada, desde mi punto de vista, por ponerme de ejemplo, es local, y miro Jerez, quizás alrededores, mi opinión sería, es de hecho, que el trabajo que estamos llevando a cabo es un trabajo deficiente, un trabajo de un nivel muy escaso. Y yo no me alegro en decir eso, pero es lo que veo, es lo que he podido confirmar. Ve que yo no vengo de afuera, que yo soy de aquí. Y yo recuerdo cuando en su momento, antes de la pandemia, yo iba a presentar el proyecto Gran Comisión a las iglesias para poder
ofrecer el ministerio de capacitación en evangelismo personal para dar visión, para dar capacitación, para despertar la conciencia, para estimular. Yo hice un trabajo estadístico básico para ver qué se estaba haciendo desde la perspectiva evangelística en la localidad. Ahí lo dejo. Si la mirada es continental, occidental, si por occidente entendemos Estados Unidos, Norteamérica y Europa, lo que fue no es lo que es. Lo que desde la perspectiva evangelística, misionera, fue Estados Unidos, Europa, no es lo que es al día de hoy. Europa, Norteamérica están de capa caída en ese sentido. Si la mirada es global, si la mirada es histórica, entonces la historia cambia. Y yo tengo que confesar algo. Esto yo no lo pensaba decir, pero lo voy a decir. Me lo trajo Dios al corazón y lo voy a decir. La mirada local, en cuanto a lo que la iglesia está haciendo o no, en la localidad donde yo vivo, yo sé lo que hay y lo que no hay. Y gloria a Dios que aquí en la localidad hay hombres como Ismael, que está ahí sentado, que incluso en el desarrollo, en el tiempo de la pandemia, estaba con su grupo en la calle predicando el evangelio. O sea, hay gente trabajando, hay gente con una conciencia de que esto es prioritario. Aquí no se puede dejar para mañana. Pero yo me he sorprendido muy gratamente cuando he gestionado los estudios por 4 meses o cosas así con el Ministerio Perspectiva, al ver lo que la Iglesia, Dios por medio de la Iglesia, ha venido haciendo a lo largo de los siglos. Ahí yo he dicho, Señor, perdóname. Me recuerdo a mí mismo muchas veces diciendo, bueno, mi opinión de la Iglesia en cuanto a lo que yo puedo ver es esa. Pero cuando he recibido conciencia de lo que la Iglesia está haciendo, Dios por medio de la Iglesia a lo largo de la historia, entonces yo he dicho, Señor, qué bueno lo que la Iglesia, lo que tú has hecho por medio de este programa de evangelismo mundial. Es tremendo lo que ha hecho. Créeme, es tremendo. Es para tener ya una ponencia sin un estudio y pueda, como a mí me ha pasado, tener una panorámica mucho más completa, histórica, de lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo. Hay trabajo por hacer, sí, pero hay mucho trabajo realizado ya, gracias al Señor y a los medios que ha usado en este contexto específico su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Bueno, ¿qué queda por hacer? Bueno, son miles de grupos étnicos que quedan al día de hoy sin presencia de una iglesia, sin testimonio de Jesucristo. Hay miles todavía. Y recuerda, Jesús dijo, hasta el último de la tierra, esto es para toda la familia. Hay grupos, muchos grupos, son miles. Yo no pongo un número porque dependiendo de las estadísticas o los conceptos estadísticos que tú puedas barajar, las conclusiones son diferentes. Pero si decimos miles, creo, y el hermano si me tiene que corregir, me corrija, creo que no, lamentablemente no me equivoco, ¿no? En el proyecto que yo te he venido hablando en los vídeos últimamente, después de la conferencia voy a estar presentando un proyecto de intercesión que se llama En la Brecha. Tiene que ver, entre otras cosas, con eso, ¿vale? Con esos grupos étnicos que están por alcanzar. Esto es tan importante porque Jesús dijo, señores, este evangelio, mi evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, va a ser predicado en todas las naciones. Y cuando sea predicado, entonces, no antes, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces va a venir el fin. Y con el fin, su retorno. Entonces, su retorno, no vamos a poner una fecha, pero sí lo podemos relacionar con un trabajo acabado,
con un trabajo realizado. Jesús no va a volver hasta que no concluya lo que Él se ha comprometido a terminar. Y en todo ese trabajo nosotros podemos colaborar con Él. Eso hay que tenerlo fresco en la conciencia. Porque si no, y no me quiero extender ahí, ya concluyo casi, ¿no? Si no, la vida nos envuelve. Mis problemas personales, mi trabajo, mi familia, mi no sé qué, lo que hago en la iglesia, porque yo llevo la alabanza, porque yo barro, porque yo no sé qué, todo eso nos envuelve, y eso que es prioritario, eso que es urgente, queda a un lado. ¿Qué queda por hacer? Lo estamos viendo. ¿Qué impide terminar el trabajo? Bueno, menciono simplemente así a título, de forma titular, ¿no? Hay barreras que impiden o que están siendo precisamente eso, un obstáculo para que el trabajo se pueda terminar, aunque el trabajo se va a terminar, lo vuelvo a decir, porque Dios nos dice que lo va a hacer. Pero hay barreras, sí las hay, barreras de carácter idiomático, barreras de carácter geográfico, barreras de carácter cultural, político, religioso, espiritual. Y hay barreras también de falta de visión, de una iglesia que no lo tiene claro, de una iglesia que no está enfocada en cuál es el norte en el que Dios nos está queriendo conducir desde el principio. Recuerda, son los nuevos, esto viene de Génesis, viene del pacto con Abraham. Oye, este es mi plan, bendecir a todas las naciones de la tierra. Y quiero usarte, Abraham, quiero usar a tu descendencia. Nosotros somos parte de esa descendencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Yo casi que eso me lo salto para no robaros más tiempo, pero sí quiero decirte, hermano querido y hermana, no es cuestión de falta de potencial por parte de Dios. Si el problema no viene por ahí, potencial por parte de Dios tenemos. Tenemos su palabra que es viva y eficaz. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos su promesa que es sí, amén en Cristo Jesús. Tenemos su presencia 24/7, 24 horas a la semana. La cuestión es, en este broche final, con esto termino, la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú? La cuestión aquí, ahora, es ¿qué vas a hacer tú? Porque a mí me da la impresión de que cuando se habla de esto en una congregación, de alguna manera, voy a decir todo, que no tengo que decir todo, pero voy a decir todo. Muchos de nosotros, voy a incluir también, muchos de nosotros miramos al lado, muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, estamos dando por eso que alguien lo va a hacer. Cuando somos todos que lo debemos que hacer. Él hablaba de todos. En ese todos tenemos que estar. Esto no es para el de al lado. Nada más. También es para ti, también es para mí. ¿En qué espíritu te vas a mover? ¿Cuál va a ser tu actitud? Son preguntas retóricas, ¿no? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a este reto, mi hermano? Recuerda, Dios te trajo esta mañana para algo. ¿Cuál va a ser tu espíritu en el que te vas a mover? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a este reto que vas a determinar en tu corazón para trabajar con Dios y formar parte activa de su misión? Porque la iglesia, o un sector muy amplio de la iglesia, está en modo, por lo de los teléfonos, ¿no? Modo avión, modo de lo que, está en modo pasivo. En relación a la Gran Comisión, al cumplimiento de la Gran Comisión, en relación a la misión de Dios con mayúscula. Hay un sector amplio de la iglesia que está en modo pasivo. Pero el evangelismo nos requiere acción, nos requiere movilización, nos requiere que sudemos la camiseta, nos requiere que tomemos una determinación personal. Me gusta cuando leo las epístolas de Apocalipsis y dice el Señor a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Y al final dice: oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo personal. Si en esta mañana Dios le está hablando a alguien, que de hecho Dios le está hablando a alguien, ¿a quién? Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Te digo a quién.
Está hablando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y a mí, por supuesto. ¿En qué perfil te vas a mover? ¿O qué perfil? Concluyo con esto. ¿Qué perfil te define? ¿Te define el perfil de Jonás? Que literalmente dijo, nada. Sí, yo quiero que tú vayas a Nínive. Tú tienes que ser testigo mío en Nínive. Tienes que predicar en Nínive. Y le dijo, nada. Tengo mi propia agenda. ¿Dónde está Nínive? La brújula. Aquí está Nínive, dale. Para acá, para Cádiz, para Tarsis. Y se opone, ignora la encomendación de Dios. Hay personas así, hay cristianos así. Ese perfil define a Dios sabrá cuántos creyentes, hombres o mujeres. ¿Te define ese perfil a ti? ¿Te define el perfil de Israel que dice inicialmente sí? Cuenta conmigo, Señor. Yo hago pacto contigo, sí. Pero luego se olvida. Luego centra su atención en sí mismo. Quizás fue sincero cuando dijo, cuenta conmigo. Pero luego las circunstancias le cambiaron el enfoque. Te define el perfil de Israel que dice sí, pero luego es no. O te define el perfil de Isaías, que dice, o que dijo, heme aquí. Al de al lado yo no lo sé, pero a mí envíame. Este se quiebra, este se rinde. Cuando ve la gloria de Dios, se rinde, se rompe. Y él dice, yo quiero estar ahí. ¿Qué perfil te define a ti? ¿El de Jonás? ¿El de Israel? ¿O el de Isaías? Tú sabes cuál te define. Aquí no se trata de levantar la mano, evidentemente. Dios sabe cuál te define, me define. Yo quisiera estar en el perfil de Isaías. Yo quisiera ser contado con aquellos que se quiebran, que se rompen, que se enfocan en la gloria. Que la presencia de Dios gira su rumbo. Y termino con unas palabras de Jesús que dijo al Padre, quizás sus palabras pudieran ser las tuyas o las mías en esa hora. Él le dijo en la oración de Génesis, de Juan 17, fijaros qué interesante, le dijo, Señor, te he glorificado. Así Jesús, como lo has hecho. Bueno, Señor, Padre, yo he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Estás glorificando tú al Padre, llevando la obra a cabo que Él te encomendó, no el Padre. De forma específica Jesús, que dijo, ustedes me serán testigos. ¿Dónde, Jesús? Yo te digo, Jerusalén, pero no solo Jerusalén. También Judea, toda Samaria, los confines de la tierra. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde debes de estar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué pasará cuando salgas por esa puerta? ¿Qué pasará con aquello que Dios quizás quiera sembrar en tu corazón? ¿Lo vas a olvidar? Quizás de nuevo. ¿O tomarás una determinación como hizo Daniel en medio del contexto de Babilonia, que determinó en su corazón que iba a hacer X? Si no hay una determinación, termino con eso, oramos y termino. Si no hay una determinación en tu corazón de cambiar lo que tengas que cambiar para hacer lo que Él te está diciendo que tienes que hacer y que quizás no estás haciendo, y si lo estás haciendo, pues hacerlo mejor. Si no hay una determinación, no va a cambiar nada. Esto será un día bonito. Quizás conocerá a algún hermano que antes no conocía, pero nada más. Y no es solo para eso que el Señor nos convocó en ese lugar. Padre en Cristo, te doy gracias, eres grande, eres bueno, tú eres digno. Donde tú estés, nosotros queremos estar. Señor, yo no quiero que me perfile la figura de Jonás. No quiero que lo haga con mis hermanos, Señor, ni la figura de Israel.
aunque su intención inicialmente pudiera ser buena. Yo quiero ser como Isaías, Señor, más aún como tu hijo, pero desde la perspectiva de hombre como Isaías. Amén. Que tu gloria cautive nuestros corazones, Señor. Yo no sé cómo tú puedes hacer eso. Yo sé que esto los pastores no lo podemos hacer. Lo que sí sé, o lo que también sé, es que tú sí lo puedes hacer. Porque yo leo tu palabra y tú dices en tu palabra que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te ruego en Cristo Jesús, apasiona nuestros corazones de tal forma, no sé cómo, pero hazlo, que nuestra brújula sea formar parte de tu misión, en ser útiles en tus manos, fructíferos para el reino, en que todos los confines de la tierra puedan oír de ti y ser discípulos tuyos, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Son las 1:10 o tengo mal el reloj? Vale, hemos quedado para comer a las 2:15, tenemos una hora. Bueno, pues si hay alguna pregunta, así ya no ya tanto que yo responda en un momento dado también, sino de participación, eso vamos a terminar luego también orando y eso, alguna noticia nos tiene que dar Javier, etcétera. Yo una cosita nada más. Si me puede decir el título que tiene el cortito. El título está en el programa.